Exclusivo, habla médico que asesora a Alberto. Desde el 1 al 17 de julio, cuarentena más estricta. Y ya estamos con el infectólogo Omar Sued. Omar, muy buen día. Buenos días. Importantísimo, queremos saber tu opinión teniendo en cuenta tu cercanía con Alberto. En esta etapa que estamos llegando, mañana se cumple día 100 de esta cuarentena y todo indicaría que nos vamos hasta el 16-17 de julio. Sí, no lo sabemos a ciencia cierta, hay que esperar lo que informe hoy el presidente o el anuncio específicamente, pero hay que de alguna manera decir también y aclarar también que es una situación puntual del AMBA, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, porque la cuarentena en muchas partes del país ya en el último anuncio se había levantado, en particular en las provincias que tenían una situación mucho más favorable, ¿no? Entonces el 85% del país está sin cuarentena, pero bueno, obviamente los dos distritos, los dos más grandes, en los que estamos todos viendo una situación que está empeorando día a día, es necesario hacer alguna medida adicional. Omar, cuando hablas de que esto empeora día a día, a la hora de tomar una medida así, que por supuesto se va a pedir otro esfuerzo y se entiende la necesidad del aislamiento de la cuarentena, ¿qué es lo que más preocupa? ¿La cantidad de contagios que se van dando diariamente o la cantidad de tiempo que se ocupan las camas, teniendo en cuenta que la ocupación estaba en 52% en Capital Federal y 49% en AMBA? No, a mí lo que más me preocupa es la cantidad de contagios, porque yo quisiera que no haya nadie en terapia intensiva, ¿no? Que estén las 9.000 camas del país llenas y no se saturen, porque las personas que entran a terapia son la punta del iceberg, que significa que hay un montón de otra gente infectada, y el solo hecho de entrar en terapia intensiva ya significa que tienes una alta tasa de mortalidad. Entre un 20 y un 50% de las personas que ya están en terapia van a fallecer. Entonces lo que tenemos que tratar de evitar es que esa gente, la gente mayor, la gente con complicaciones, digamos, comorbilidades, los mayores de 60 y 70, como decíamos antes, que no se infecten. Y para que esa gente no se infecte, el virus no tiene que circular por la comunidad. Y para que no circule por la comunidad, tenemos que respetar cada uno esta distancia de 2 metros. Y si no podemos respetar esta distancia de cada uno de 2 metros, que es lo que ha pasado y que se ha de alguna manera desatado este aumento de casos, hay que bajar ese nivel de contagio y de esas personas que están contagiando sin saberlo en la sociedad, poniéndonos todos en una situación de cuarentena más estricta durante un periodo corto de tiempo. Sí, y a ver, ese periodo puede dar resultados inminentes, puede también fallar eso, digo, ¿cómo lo ves a futuro para ver cuándo puede haber alguna luz al final del camino? Digo, pues, está bravo el tema, si bien a nivel muertes Argentina está muy bien en comparación a otros países de la región, pero digo, ¿cuándo se puede ver cierto alivio? A la semana siguiente que termine la cuarentena ya vamos a tener los efectos específicos de ese cierre. Claro. Cuando hablamos de una cuarentena más estricta, hablamos de que realmente haya mucha menos movilidad, porque hoy en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, hay muchísima movilidad. Algunos dicen que hasta un 60-70% de los teléfonos, digamos, de los informes que muestran cómo se mueven los teléfonos, estamos demostrando un 60-70% de movilidad en algunos sectores. Entonces no es realmente, a pesar de que esté en cuarentena, en teoría estos dos territorios, no hay un cumplimiento por parte de la población de este aislamiento y de esta disminución de la movilidad. Entonces, esto es necesario reforzarlo con una medida en que realmente no se circule, la gente no salga de sus casas para que no contagie a otras familias que después van a contagiar a otras personas mayores. Entonces, por eso no solamente uno se tiene que preocupar si tiene o no tiene gente mayor uno, sino también si uno está en contacto con otras familias que pueden contagiar gente mayor. Claro que sí, Silvina. Estaba viendo hoy que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades decía en Estados Unidos que ellos estiman que por cada caso confirmado, por cada caso que se conoce, hay 10. Esto restringido a Estados Unidos. Quería preguntarle si hay alguna estimación, algún cálculo, como para evaluar si por cada caso que realmente conocemos, que está registrado, que está confirmado, hay X cantidad de casos que están o asintomáticos o que no han sido denunciados o personas que viven en algún paraje más lejano a los centros de salud. ¿Esto es posible? Es posible, no tenemos estimaciones específicas de Argentina,
pero es posible que en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires haya muchos casos que no estamos detectando. La prevalencia, lo que sí sabemos es que hay mucha circulación. Claro. Las personas que se infectan en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, el 40% de estas personas no saben dónde se contagiaron. O sea, no tienen un contacto, un familiar con coronavirus o una persona que se haya infectado antes. Entonces, sabemos que esa persona se contagió de otra persona y no sabe dónde. No sabe si charlando con un vecino en la esquina, no sabe si en alguna cola de un supermercado donde se quedó charlando muy cerca, menos de 2 metros, o si no se lavó las manos cuando volvió de su trabajo. Entonces, es muy importante identificar esos casos para evitar que sigan contagiando. Sí. Obviamente que una persona dura muy poco su periodo de infección, digamos, no es que va a estar esa persona todo el tiempo en su vida contagiando, solamente son 10 o 15 días de contagio cada caso de coronavirus. Por eso es que el cierre es corto, digamos, un cierre de 2 semanas, con eso alcanzaría. Sí. Y Omar, que te comente. Sí. le quería preguntar. A ver, un segundito. Sí, Omar. No, adelante. Dale, Diego. Le quería preguntar, en relación a un poco todo lo que se dice por estas horas, la ley que está por salir por el tema de la donación de plasma, digamos, si ustedes asesoran al presidente o le dan, digamos, las chances para que se allanen los caminos para que esto evidentemente se haga más efectivo. Es decir, porque con eso podríamos sin duda alguna entrar en otra fase bajando de alguna manera la cantidad de gente en las terapias. Es que en realidad no hay ningún estudio que demuestre que el plasma cura a la gente. El plasma es una medida que es lógica, que es razonable, que tiene sentido común, porque son anticuerpos que podrían funcionar. Pero en un primer estudio en China, el plasma no demostró acortar el tiempo en terapia intensiva. Después hay 3 estudios más pequeñitos de 8, 10, 15 pacientes que han demostrado alguna disminución en la fiebre, pero estamos esperando todavía los resultados de este estudio que se está haciendo acá en Argentina y de otros estudios que se están haciendo en el mundo para ver si realmente funciona. No podemos embarcarnos sin una evidencia clínica con datos que creemos que pueden funcionar, porque nos va a pasar como nos pasó con la hidroxicloroquina o con algunos de los otros tantos medicamentos que se decía que tenían efectos, como la ivermectina, hay muchos medicamentos que estamos estudiando, pero no parece ser mágico todavía el efecto del plasma. Entonces también es apresurado pensar que si le damos plasma a todos, sin saber si funciona, esto va a funcionar. Tenemos que hacer estudios, tenemos que hacer investigaciones y hay que pedirle a la gente que done plasma y que participe los pacientes en estas investigaciones para demostrar si es algo que podríamos resultar beneficioso Omar, para todos. ¿Cuándo estarán esos resultados? Porque lo tenemos, no sé, ayer lo escuchaba Martín Insaurralde, él revirtió el caso en prácticamente 48 horas, un caso que venía bastante complicado, Claro. porque él lo había contado. Sí. Digo, va a ser fundamental, por lo menos de acá la vacuna, el plasma, en el caso de que la investigación... Es fundamental, ¿sí? Es fundamental y esperamos tener en 2 meses, en 1 o 2 meses, algunos resultados van a estar muchísimo más antes que la vacuna. Recordemos que la vacuna todavía no hay noticias de si para fin de año vamos a poder tener alguna información, pero seguramente el plasma es mucho más accesible, es mucho más barato, digamos, y esperamos tenerlo en un par de meses este resultado, así también como los otros estudios que se están haciendo con otros medicamentos. Omar, yo me acuerdo en su momento en lo que fue la gripe A acá en nuestro país, que en un momento, creo que en el mes de agosto, en septiembre, la cosa fue finalizando con la aparición del famoso Tamiflu, que fue, digamos, un paliativo para ese entonces. Digo, hoy, ¿cuál es el tratamiento que vos ves que pueda llegar a hacer eso o no? Digo, todavía no vemos un camino así allanado en esa situación, ¿no? Lamentablemente no, tenemos varias moléculas que se están estudiando en la primera fase de la enfermedad, la fase viral que le decimos, y ahí se está estudiando nitazoxanida, ivermectina, el remdesivir. La hidroxicloroquina ya demostró que no era eficaz, el interferón con el lopinavir, y estamos viendo en esa fase. Y después en la fase final, cuando la situación ya está mucho más compleja y que las personas se mueren por inflamación en el pulmón, hay muchos antiinflamatorios, muchos inmunomoduladores que son medicamentos para la artritis reumatoidea, son medicamentos para muchas otras enfermedades que parecen, y los corticoides a altas dosis en la fase final, pareciera que reducen un poco la inflamación y que prolongan un poco la sobrevida o mejoran la sobrevida, pero no hay ninguna bala de plata, digamos, que pensemos que va a salir algo rápido y pronto.
Omar, y por tu experiencia, me imagino que pasar el invierno quizás es la etapa más difícil, teniendo en cuenta lo que pasó en nuestros países, pero recién veíamos imágenes de Reino Unido, por ejemplo, donde fue uno de los más afectados en cuanto a muertes, y todavía, evidentemente, la falta de conciencia, estaban todos aglomerados en una playa, la policía los tuvo que correr. ¿Cómo ves de acá a unos días, Argentina? ¿Se puede llegar a hacer una proyección? Mira, los casos venían aumentando en forma muy lenta y se despegaron en mayo. Empezaron todo el mes de mayo, tuvimos un aumento muy importante que pasamos de 100 casos ahora a 2.500 casos, con 93% de esos casos en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. O sea que la proyección aquí en estos dos distritos es de una... Si no hacemos esta cuarentena para bajar un 60% al menos los casos, que es lo que podríamos llegar a lograr con una cuarentena de 15 a 20 días, en 20 días después digamos, si hacemos una cuarentena de 15 días a la semana siguiente, Sí. o sea, en 20 días podríamos empezar a ver una reducción del 70% de los casos. Entonces, yo creo que ahí es el gran desafío nuestro. Es la única intervención que ha demostrado ser altamente efectiva y hay muchos estudios mostrando que ha salvado millones de vidas. Y en nuestro país hemos logrado que el resto de las provincias no tengan en este momento epidemias tan grandes. Entonces, creo que acá lo que veo es esta necesidad de explicarle a la gente que no hay muchas otras alternativas específicas, que esto no es un fracaso del sistema, hemos logrado sostener la situación así, a mucho menos volumen que otros países de la región, y que a veces hace falta estos retoques para poder seguir avanzando. En cuanto a ciudad, tenemos hoy el 49% de camas ocupadas y provincia el 52%. Hoy son cifras que asustan. ¿Cómo las manejan, la ocupación de camas? Se ven día a día y se ve que hay una proyección que van aumentando 2-3% cada día. Entonces esto significa que vamos a estar pronto con las camas llenas, porque un paciente que entra a terapia no es que está unos 2 o 3 días, está entre 2 y 4 semanas. Y cuando vos pones alguna medida restrictiva como esta, que empiece a bajar la transmisión, no vamos a ver los efectos inmediatamente. Entonces vamos a tener un periodo, ya sabemos que si hacemos algo la semana que viene, vamos a tener 3 semanas con un aumento de casos dentro de las terapias intensivas. Y por eso es importante hacerlo ahora, esta semana, porque así llegamos a tener lugar estas 3 semanas que vienen en las terapias para poder acomodar a toda esta gente que pueda aparecer en estos días. Silvina. Yo me acuerdo que los profesionales, los responsables del Hospital de Clínicas en su momento decían que aquel aluvión inesperado de heridos y de personas en estado crítico producto de la voladura de la AMIA les habían servido para tener un equipo de emergencias con un gran músculo, con mucha práctica, con mucha decisión y con mucha capacidad de reacción. Esto también pasará seguramente. ¿Qué nos va a dejar a nosotros toda esta lucha por el COVID? ¿Alguna enseñanza de qué cosas no se deben hacer, qué cosas hay que tener siempre a mano, más ejercicio para los enfermeros? ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Qué es lo que nos va a quedar para cuando esto haya pasado y alguna vez, Dios no quiera, pero puede suceder más adelante, otra cosa semejante nos ataque? Yo te agradezco tu pregunta porque tiene 2 componentes muy importantes. El primero es que nos demos cuenta que esto es una situación excepcional, mundial y terrible. Digamos, nosotros nos hemos acostumbrado por la cuarentena tan temprana a esta situación de vivir así con esta cierta normalidad y no estamos viendo esto como una situación grave, ¿no? Como si lo están viviendo amigos nuestros en Chile, en México, en Brasil. Yo hablo con algunos amigos de esas ciudades y realmente hay momentos en que es extenuante, angustiante, y todos tienen gente que está muriendo por esto. Entonces, agradecerte eso para que le podamos decir a la audiencia que recordemos que esto lo estamos haciendo porque es grave, porque es importante, porque hay que hacer algo importante para frenarlo también. Y el segundo componente es que sí, yo creo que afortunadamente esto va a pasar y cuando pase nos van a quedar muchas cosas buenas. La primera es darnos cuenta que el sistema de salud pública gratuita, universal para todos es importante. Es muy importante porque es la única barrera que mide sin distinción si tenés o no prepaga para ir a hacerte un diagnóstico y poner en marcha las medidas preventivas para que no contagies a otras personas. Estos sistemas
no están desarrollados en las partes privadas o en las obras sociales, y son solamente todo lo que es el programa de vacunación, el programa de búsqueda de contactos, el programa de diagnóstico a domicilio, son todos financiados con dinero nacional. Y esto tiene que quedar, Sí. tenemos que después de esta pandemia tener la capacidad de ir a buscar a alguien con tuberculosis y buscar sus contactos, de buscar a alguien con sífilis, buscar sus contactos, buscar a alguien que no se vacunó para el sarampión y buscar sus contactos, ¿no? Eso es muy importante. Omar, recién, bueno, en el parte matutino el gobierno acaba de confirmar 17 nuevas muertes. ¿Cómo estamos hoy con la tasa de mortalidad en nuestro país en comparación con el resto de la región? Estamos con una tasa de letalidad muy baja por dos razones, 2%, 2,2%, más baja que Alemania. O sea que estamos muy contentos de que sea baja, pero eso puede empeorar, puede aumentar. Estamos con esa tasa baja porque estamos viendo los casos recién que se infectaron, porque estamos yendo a buscarlos temprano, porque les tocamos la puerta en la casa con el programa Detectar y si tienen fiebre se hacen el diagnóstico y es muy rápido el diagnóstico. Y además porque por suerte la mayoría de la gente mayor sí que escuchó lo importante que es quedarse en casa y mucha gente mayor no está saliendo y entonces la gran mayoría de la gente que se infecta es gente joven. Entonces, en esos dos factores hacen que la mortalidad sea baja, pero corremos el riesgo de que si la epidemia se sigue extendiendo, igual llegue a afectar más personas mayores y que los que ya están infectados ahora empiecen a empeorar en los próximos días y esta tasa aumente. A cuidarnos, Omar. Vamos a seguir convocándote en segunda edición. Nos gusta dialogar con los especialistas, que son quienes saben esta cuestión. Te agradecemos tu tiempo. No, muchísimas gracias y a quedarse en casa. Muchas gracias.